Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Acerquémonos al Señor en oración y luego comencemos con la exposición de su palabra. Padre, venimos ante ti en este momento, agradecidos por esta oportunidad que nos das, el primer día de la semana, de poder reunirnos una vez más como iglesia para adorarte a ti por quien tú eres y por lo que has hecho a través de Jesucristo en favor de nuestras vidas. Y fruto de ello, Señor, tú has conformado un pueblo, tu iglesia, que recuerda, Señor, esa maravillosa obra cada 8 días, con el único propósito, Señor, de honrarte a ti y haciendo aquello, Padre, nosotros ser edificados. Gracias por todos los elementos que podemos llevar a cabo en este culto de oración y de manera muy especial, Señor, por la exposición de tu palabra. Pues te rogamos que a través de tu Espíritu Santo seas tú ministrándonos en este momento y así podamos ir conociendo tu voluntad, podamos ir creciendo en nuestro aprecio, en nuestro amor para contigo, pero también en nuestro compromiso para contigo. Oramos de esta manera pidiendo que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los domingos por la mañana estamos estudiando el libro de Éxodo. Y el día de hoy, como hemos escuchado en la lectura bíblica, nos encontramos en el capítulo 31, versículos 12 al 18. Y si tú te has dado cuenta en la lectura, es claro el tema del cual trata este pasaje, que tiene que ver con el día de reposo. Y si tú has seguido con atención la serie de Éxodo, que ya estamos estudiando más de un año, tú te has debido dar cuenta que el libro de Éxodo habla en varias ocasiones acerca del día de reposo. Es más, esta es la 4ª vez que el libro de Éxodo va a hablar acerca del día de reposo. Este hecho, por supuesto, muestra la importancia de este tema, tanto para Dios como para el pueblo de Dios. Si bien esta es la 4ª vez que el libro de Éxodo habla sobre este tema, es interesante observar que cada una de las veces donde se menciona el día de reposo en el libro de Éxodo, se habla acerca de este día en un contexto particular y con un respectivo énfasis. Por ejemplo, el primer pasaje donde se mencionó el día de reposo fue en Éxodo capítulo 16. En ese contexto nosotros vemos que Israel se encontraba ¿dónde? Se encontraba en el desierto de camino hacia el monte de Sinaí. ¿Qué sucede en esa ocasión? Pues ellos empiezan a quejarse que tienen hambre, que tienen sed,
y lo que Dios hace es hacer llover maná del cielo para alimentar a su pueblo. En ese contexto, Dios manda a su pueblo a recoger una doble porción de maná el día sexto. ¿Para qué? Para que el día séptimo ellos no salgan a recoger, sino que ese día ellos reposen. Ahí se menciona el primer tema de reposo en Éxodo capítulo 16. ¿Y cuál es el énfasis en esa historia? La confianza que el pueblo debía tener hacia Dios. Ahí se enfatiza la confianza del pueblo. El segundo pasaje donde se menciona el día de reposo es en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el contexto de dicho capítulo? Israel ya ha llegado a los pies del Sinaí. Ellos están delante de Dios en una ceremonia de pacto, escuchando de la misma boca de Dios los 10 mandamientos, que como bien hemos ido aprendiendo eran los términos centrales del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. En ese contexto, Éxodo capítulo 20, se presenta el día de reposo como ¿qué? Como parte de dichos términos del pacto de Dios, es decir, como parte de los 10 mandamientos, cuya infracción sería considerado un gran pecado delante de Dios. El tercer pasaje donde se menciona el día de reposo es en Éxodo capítulo 23. ¿Cuál es el contexto de dicho capítulo? Tiene que ver con una serie de leyes humanitarias que Dios empieza a dar a su pueblo. Es decir, leyes en cuanto a la forma en la que las personas, los hijos de Dios, deben de tratar a sus semejantes. En ese contexto se presenta el día de reposo como una oportunidad para poder manifestar amor hacia nuestro prójimo. Nota que cada contexto donde se habla del día de reposo se enfatiza algo en particular. Este pasaje que estamos estudiando ahora en esta mañana también tiene un contexto. ¿Dónde es que se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado al final de las ordenanzas. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la construcción del tabernáculo y su servicio en la misma. Y la ubicación de este pasaje en ese lugar también es de suprema importancia para que nosotros podamos entender el significado de este pasaje. Nota que Dios está mandando a construir el tabernáculo, luego da ordenanzas de aquellas personas que van a servir dentro del tabernáculo, los sacerdotes, pero ¿qué va a hacer el pueblo? Como que Dios está ordenando todo lo que tenga que ver en cuanto a su adoración, pero dentro del tabernáculo, que por supuesto era el edificio, la construcción central para la adoración de Dios. Pero ¿qué del pueblo? Y nota que Dios ahora termina hablando acerca del día de reposo, como una ceremonia, como una celebración, donde no solamente los sacerdotes iban a celebrarlo, sino también el pueblo. Pero además de eso, mi hermano, es interesante también ver que el mismo hecho que este pasaje esté ubicado en la culminación de las ordenanzas con respecto a la construcción del tabernáculo, ¿qué es lo que está mostrando? Que al final es una ordenanza que muestra la finalización de la obra de redención de Dios. Y eso tiene algo muy importante para nosotros, tiene un mensaje muy importante para nosotros. De ahí, mis amados hermanos, que el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy es el siguiente: el día de reposo como señal de la relación pactual entre Dios y su pueblo y una forma de servir a Dios como pueblo de Dios. Repito, ¿qué es lo que vamos a aprender en la mañana de hoy? El día de reposo como señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo y la manera en la que como pueblo estamos llamados a servir a Dios. ¿Cómo es que vamos a desarrollar nuestro pasaje, nuestro tema propuesto en esta mañana? Lo vamos a hacer bajo 3 encabezados. Y por supuesto estos 3 encabezados van a girar en torno al día de reposo. ¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar vamos a estar viendo su Señor, el día de reposo, su Señor. En segundo lugar vamos a ver el día de reposo, su propósito. Y por último vamos a estar viendo el día de reposo, su naturaleza. 3 palabras que nos van a ayudar a resumir el sermón de esta mañana: su Señor, su propósito y su naturaleza. Comencemos viendo cada uno de ellos. En primer lugar, el día de reposo, su Señor. Versículos 12
y el versículo 18. Es interesante, hermanos, la estructura de este pasaje. Vamos a hacer lo que se llama en predicación un arreglo homilético. ¿Qué significa? No vamos a seguir la secuencia, versículo tras versículo, sino vamos a ver este primer punto en los dos versículos extremos de nuestro pasaje. El segundo punto vamos a ver en los otros dos versículos ahí, y nuestro tercer punto va a estar en la parte central de nuestro pasaje. Así es como vamos a desarrollar entonces este pasaje. El día de reposo, su Señor, versículos 12 y versículo 18. La pregunta que vamos a estar respondiendo entonces aquí va a ser: ¿a quién pertenece el día de reposo? ¿O quién es el dueño y Señor del día de reposo? Estas preguntas, sin duda alguna, son de mucha importancia para nosotros, ya que nuestra respuesta determina la manera en la que nosotros vemos este día, ya que el hecho de que nosotros respondamos correctamente esta pregunta determina el cómo es que consideramos este día. Nota que nuestro pasaje comienza afirmando de manera contundente, versículo 12 y parte del 13, que el día de reposo es propiedad enteramente de Dios. Mira lo que dice, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis, y nota este énfasis, mis días de reposo. Nota cómo Dios describe los días de reposo como ¿qué? Como sus días. No dice guarden el día de reposo, sino guarden mis días. ¿Por qué? Porque el día de reposo es propiedad enteramente de Dios. Cuando tú vas al último verso, versículo 18, ahí también se presupone que tanto las ordenanzas con respecto al día de reposo como las otras ordenanzas que hemos ido viendo semana tras semana, domingo tras domingo, proceden ¿de quién? Proceden del mismo ser de Dios. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Y tú sabes que en esas 2 tablas del testimonio estaban ¿qué? Los 10 mandamientos. Y parte de los 10 mandamientos, ¿qué eran? El día de reposo. Entonces Dios entregó esas tablas de piedra, pero ¿qué dice a continuación? Tablas de piedra escrita ¿con qué? Con el dedo de Dios, mostrando con esa declaración que todas las ordenanzas, incluyendo el día de reposo, tienen como origen a Dios. Dios es el autor y Señor del día de reposo. Él es el amo y dueño del día de reposo. Si bien, mis hermanos, Dios ha instituido este día allá ya en Génesis, después de haber creado todas las cosas, en Éxodo nosotros vemos que Dios, como el autor y Señor del día de reposo, lo ha dado de una forma particular a Israel, su pueblo redimido. Él ha establecido, lo ha instituido para toda la humanidad, pero en Éxodo lo ha dado, lo ha entregado de una manera particular a su pueblo. Ahora el hecho de que Dios sea el Señor del día de reposo y que lo haya dado a su pueblo redimido Israel, esto tiene ciertas implicaciones. ¿Y cuáles son estas implicaciones? Bueno, una de ellas es que es Él, es decir, es Dios quien determina el propósito o la función del día de reposo. Nosotros no determinamos el propósito de este día, no determinamos la función de este día, lo determina el autor y Señor de este día. Él es quien determina cuál es este propósito. Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestro segundo encabezado: el día de reposo, su propósito. Versículos 13 y 17. Y por supuesto la pregunta que vamos a responder bajo este segundo encabezado es: ¿y cuál es ese propósito o el propósito del día de reposo? Y en esos 2 versículos 3 y 17 vemos por lo menos 3 propósitos por los cuales Dios ha dado el día de reposo a su pueblo. Comencemos a ver uno por uno. Primer propósito: el día de reposo, mis amados hermanos,
fue dado por Dios a su pueblo para que este último, es decir, su pueblo, lo guarde. Dice el versículo 13: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Nota que esta misma idea se repite en los versículos 14 y 16. Ve al versículo 14, ¿qué dice? Así que guardaréis el día de reposo. Versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Cuál es el primer propósito entonces que vemos en el pasaje? Que su pueblo guarde este día. Bueno, la pregunta quizás que surge en muchos es, ¿y qué significa guardar? ¿O a qué se está refiriendo el Señor cuando Él dice que se debe de guardar? Guardar significa simplemente atender o cuidar, y conlleva la idea de cumplir el deber de cuidar algo de manera diligente, de cuidar algo con responsabilidad, como si uno fuese un vigilante a quien se lo ha encomendado algo. No sé si tú has tenido alguna vez esa responsabilidad de ser vigilante. Si es medianoche, si es la 1 a las 2 de la mañana, tú no tienes que dormir si eres vigilante. Esa es la idea de esta palabra guardar, como un vigilante, estar atento, estar ahí cuidando, ser responsable. En cuanto a qué en el pasaje, en cuanto al día de reposo. Entonces Dios ha dado el día de reposo a su pueblo como un deber para que su pueblo sea cuidadoso, responsable y atento en cumplir dicho deber. Segundo propósito, el día de reposo también fue dado por Dios a su pueblo como una señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Repito, el día de reposo fue dado por Dios a su pueblo como una señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 13. Luego de que manda a guardar el día de reposo, dice el 13, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ve al versículo 17, hablando del día de reposo, ¿qué dice? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Qué significa que el día de reposo sea una señal? Señal también puede ser traducido como signo o marca. Términos sinónimos a señal: signo o marca. Señal indica a algo como un distintivo que caracteriza a una persona o a un grupo de personas. Es un distintivo, como un sello que identifica o caracteriza ya sea a una persona o a un grupo de personas. Además, dicho distintivo tiene como propósito recordar un cierto compromiso. Hermanos, en ese sentido, el día de reposo como señal sería la marca, sería el distintivo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, como pueblo que pertenece a Dios. Dios dio el día de reposo, según este pasaje, como un distintivo particular para que el pueblo se identifique como un pueblo que pertenece a Dios. En el versículo 16, nota que al día de reposo se lo describe como pacto perpetuo. Es decir, mis hermanos, que el día de reposo sería para Israel la señal, el símbolo del pacto que Dios estaba haciendo con ellos, del compromiso que Dios tenía para con ellos y del compromiso que ellos tenían para con Dios. El día de reposo tenía el propósito de recordar al pueblo esta maravillosa
y gran verdad. Tú te vas a recordar cuando Dios rescata a Noé y luego de 40 días y 40 noches ellos salen a tierra y Dios muestra una señal, el arco iris. Y dice Dios que cuando yo vea eso, yo voy a recordar que ya no voy a exterminar. Señal, esa era una señal. Y lo mismo para Noé y lo mismo para Dios. En este pacto que Dios ahora está haciendo con el pueblo en el Sinaí, Dios está dando la señal. ¿Y cuál es esa señal? Ustedes deben de guardar el día de reposo. Si bien el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, hermanos, ¿cómo ellos demostrarían ante otros pueblos ser un pueblo que pertenece a Dios? Tú te vas a recordar que el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba en el desierto y era el único pueblo en ese lugar. No, tenían muchos otros pueblos vecinos con quienes estaban siendo tentados a poder llevar o seguir la corriente de ellos o tratar de imitar sus prácticas, entre muchas otras cosas. Pero ¿cómo es que ellos se distinguirían como pueblo de Dios en comparación ante los otros pueblos? ¿Cómo lo demostrarían? Por medio de guardar el día de reposo. Porque el día de reposo le fue dado a su pueblo como un distintivo, como una señal de la relación de pacto que ellos tenían con Dios, como un recordatorio de que ellos pertenecen a Dios. De ahí que es serio cuando Dios dice en los versículos 14 y 15, cuando una persona infringía este día, ¿has notado el castigo que Dios pone? Un castigo muy serio y terrible. ¿Y cuál era ese castigo que pone serio y terrible? Dice que la persona que no guardaba el día de reposo, más al contrario la profanaba, dice que sería cortado de en medio del pueblo. Dice que esa persona pagaría con su vida. ¿Por qué? Porque el no guardar este día simplemente era decir, yo no pertenezco a Dios. Cuando alguien del pueblo o el pueblo no guardaba este día, el pueblo estaba declarando con sus hechos, con su vida, con su forma de proceder, yo no pertenezco a Dios, yo no tengo ninguna relación con Dios. Y Dios entonces córtenlo y mátenlo, porque Él está declarando con sus hechos que no pertenece a mí y que no es parte de mi pueblo. Por eso la seriedad de la penalidad que Dios pone frente a la infracción de esta ordenanza. Entonces, ¿con qué propósito fue dado el día de reposo para su pueblo? En segundo lugar dijimos, como una señal de esa relación que Dios había formado con su pueblo, una relación íntima de pacto. Tercer propósito, versículo 17, la segunda parte. El día de reposo fue dado por Dios a su pueblo, en tercer lugar, como un recordatorio de que Dios ha completado su obra de creación. Es decir, que el día de reposo llevaba al pueblo de Israel a recordar la culminación de la obra de creación de Dios. Dice la segunda parte del versículo 17, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la creación, y en el 7º día cesó y reposó. Nota que si bien en este texto se pone como una de las razones para guardar el día de reposo la culminación de la obra de la creación, cuando tú vas a otro pasaje paralelo, esto lo puedes revisar tú en casa, Deuteronomio capítulo 5 versículo 15, ahí también se habla del día de reposo. Ahí tú puedes observar que Dios pone como razón para guardar el día de reposo la liberación de la esclavitud de Egipto. Nota 2 razones: la creación, la culminación de la creación y la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué relación tiene el hecho de que Dios haya terminado su obra de creación y el hecho de que Dios haya redimido a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Dos hechos que aparentemente son completamente diferentes. ¿Qué relación tienen
con el día de reposo. Ahora vamos a entender esta relación. Hermanos, luego de crear todas las cosas y poner al hombre en el huerto del Edén, dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 2, que Dios entró ¿en dónde? En su reposo. Hermanos, el Edén en ese sentido era el reposo de Dios. Adán y Eva allá en el Edén estaban ellos viviendo en el reposo de Dios, en una comunión especial con Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que aquel reposo en el cual Adán y Eva estaban no duró por mucho tiempo. Y esto a causa del pecado que lo vemos registrado allá en Génesis capítulo 3. Dura un tiempo, sí, pero eso termina. Sin embargo, cuando llegamos nosotros al libro de Éxodo, vemos a Dios redimiendo a Israel de la esclavitud y haciendo de ellos un nuevo pueblo para sí mismo. ¿Saben lo que básicamente Dios está haciendo con Israel? Era una restauración del Edén. Es decir, Dios estaba recuperando con el pueblo de Israel, o por medio del pueblo de Israel, lo que se perdió allá en el Edén a causa del pecado. De ahí que los diferentes elementos que eran parte del tabernáculo, los materiales que hemos ido viendo, los mobiliarios, los sacerdotes que semana tras semana hemos ido estudiando, tenían mucha similitud con los elementos del Edén. ¿Por qué? Porque el hecho de restaurar un pueblo para sí mismo era una restauración de lo que se había perdido allá en el Edén. De ahí que luego de dar instrucciones con respecto a la construcción de todas las cosas que serían parte del tabernáculo, al final culmina ¿con qué? Culmina con el día de reposo, mostrando con ello que su obra de redención en favor de su pueblo, así como su obra de creación, fue también terminada. Ahora este nuevo pueblo podía gozar y disfrutar de su comunión con Dios. ¿Notas esa relación? Culminación de la obra de creación, culminación de la obra de redención. Ambos se celebran ¿de qué manera? A través del día de reposo. Además, el propósito o la función del día de reposo, además de la función, también nosotros vemos, y este es nuestro tercer encabezado, que Dios define la naturaleza y la manera en la que este día debe ser guardado. No solamente Dios define el propósito, sino también la naturaleza y la manera en la que este día debía ser guardado. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, su naturaleza. Versículos 14 y 16, al 16. Bajo este encabezado vemos por lo menos 4 elementos que describen la naturaleza del día de reposo y la manera en la que este día debía ser guardado. Veamos cada uno de ellos. El primer elemento, el día de reposo implicaba e implica descansar de las actividades cotidianas. Mira lo que dice la última parte del versículo 14 y 15. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, hay una presuposición de descanso, dice, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 15. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardar el día de reposo entonces implicaba e implica cesar y descansar de las actividades cotidianas. Dios en su benevolencia, en su amor para con nosotros, ha dado de una forma particular este día especial para que nosotros reposemos, descansemos de nuestras actividades cotidianas. Esa es una implicación. Una segunda implicación, mis hermanos, y ese es el segundo elemento, es que el día de reposo, si bien implica descansar un día en la semana, hermanos, el día de reposo implica trabajar diligentemente
los otros 6 días. Esto es interesante de este mandamiento, de este pasaje. Si bien este mandamiento incluye, como dijimos, descansar uno de los 7 días, que para el pueblo de Israel era el séptimo, hermanos, descansar es una parte del mandato, no es todo el mandato. Si tú vas a Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5, ya cualquier pasaje del día de reposo te habla de descansar o de reposar como una parte del mandamiento. La otra parte del mandamiento, en la otra parte, Dios ordena ¿qué? Dios ordena a su pueblo a ser diligente en su trabajo durante los otros 6 días de la semana. Mira lo que dice el versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo. Y tú pregúntate, ¿y en qué consiste el día de reposo? Versículo 15. 6 días trabajarás. Y luego dice, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Ve a ver a Éxodo capítulo 20. Vemos la misma construcción ahí en Éxodo capítulo 20. Ya lo hemos estudiado este pasaje, pero es importante poder regresar nuevamente y ver lo que también el Señor ahí nos dice. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ahí comienza este mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. He ahí el mandato. Pero tú te preguntas y dices, ¿y en qué consiste el día de reposo para santificarlo? Mira lo que dice el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esa es una parte del mandamiento, trabajar diligentemente los 6 días de la semana. Y dice el versículo 10, mas el séptimo día es reposo. Y si tú vas a Deuteronomio capítulo 5, que te recomendé que vayas en casa, vas a encontrar la misma construcción. Entonces el día de reposo implica trabajar diligentemente los 6 días de la semana y el séptimo reposar. El puritano Thomas Watson, hablando acerca de esto, él menciona lo siguiente: la verdadera religión no garantiza la ociosidad. El ocioso no demuestra a través de su ociosidad que está en la verdadera religión. Continúa diciendo él, es un deber trabajar 6 días, así como guardar el reposo santo, el séptimo día. No hacerlo en circunstancias normales, es decir, no trabajar si tú tienes todas las aptitudes normales los 6 días, hermano, eso es un pecado delante de Dios. Es infracción del 4º mandamiento. No ser diligente durante ese tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos trabajar. Un cristiano, continúa diciendo Thomas Watson, no solo debe de preocuparse por el cielo, sino también por su vocación. Y mira lo que dice aquí de manera gráfica. Mientras el piloto tiene el ojo puesto en la estrella, sus ojos puestos allá en el cielo, tiene el timón o tiene la mano en el timón. Sí está con la mirada en el cielo, pero está con las manos en el timón. Sin trabajo, los pilares de una república o de un país se disolverán, y la tierra, como el campo del perezoso, será invadida por abrojos. Dios nos ha dado un día para que nosotros lo guardemos, pero te ha dado 6 días para que tú trabajes de manera diligente y responsable delante del Señor. He ahí una segunda implicación. Tercera implicación, el día de reposo sería un día consagrado por Dios y para Dios. El día de reposo, en tercer lugar, sería un día consagrado por Dios y para Dios. Versículos 14 y 15 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Nota cómo lo describe, santo es a vosotros. Versículo 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Santo
y consagrado a Jehová. El hecho de que el día de reposo entonces sea santo y consagrado, hermanos, hace de este día un día especial. La palabra santo como la palabra consagrado denota la idea de apartado o separado. Cuando Dios dice santo o consagrado es ese día, está diciendo es apartado o separado. Es decir, que el día de reposo fue un día que Dios lo ha separado de los otros 6 días. Eran juntos los 7 días, pero Dios lo ha separado un día de una manera especial. ¿Pero para qué? Para que su pueblo lo dedique ese día de una manera especial a Dios. Cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, uno puede observar ahí, si bien el pueblo durante la semana ofrecían diferentes tipos de sacrificios, en Números capítulo 28, versículo 9 y 10, por ejemplo, nosotros vemos que en el día de reposo Dios había mandado a ofrecer sacrificios especiales. ¿Por qué? Porque el día de reposo era un día especial. En Levítico 23, en Ezequiel capítulo 46 y otros, indica que también en el día de reposo Israel realizaba convocatorias o reuniones santas como pueblo, reuniones de adoraciones públicas, a diferencia de los otros 6 días. Y todo esto debido a ¿qué? Debido a que ese día, el día de reposo, había sido apartado, separado por Dios y para Dios. Cuarta implicación: el día de reposo debía y debe ser celebrado de generación en generación. Versículo 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y nota qué dice a continuación: celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Hermanos, nunca ha sido el propósito de Dios dar el día de reposo como una camisa de fuerza o como una carga para el pueblo de Dios. Dios no dijo, bueno, mi pueblo me cae mal y les voy a dar el día de reposo para arruinarles la semana. Hermanos, nunca ha sido la intención del Señor. Al contrario, el Señor siempre ha tenido y tiene el propósito en cuanto al día de reposo de ser un día de celebración individual, familiar y como comunidad. Un tiempo de celebración. Y en una celebración, ¿qué hay? Hace 2 días atrás estábamos celebrando el matrimonio de nuestros 2 hermanos. ¿Y qué hay? ¿Tristeza? Uno dice, qué macana ha llegado el matrimonio, y el novio entra renegado ahí, o la novia. No sucede eso. Tanto los novios, tanto el que celebra, tanto los que vamos a participar, venimos a pasarla un tiempo de gozo, ¿o no? Así es el día de reposo. Una celebración cuyo propósito es que lo celebremos con gozo. Un tiempo de refrigeración, un tiempo de fortaleza, un tiempo de ánimo, de manera individual, familiar y colectiva como iglesia. Así ha sido, y hermanos, así continúa siendo. Si nosotros hemos tenido un concepto diferente, y vamos a ver enseguida que el día de reposo para nosotros es este día, el primer día de la semana. Hermanos, cuán importante es que vengamos este tiempo con gozo. Cuán importante es que lo veamos como un privilegio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos agarrar nuevos ánimos y podamos volver nuevamente a este mundo y a seguir batallando en la familia, en el trabajo y en las diferentes cosas. Para eso Dios ha dado hace cientos y miles de años y todavía ha dado a su pueblo en este tiempo, este día especial. He ahí, mis hermanos, entonces la naturaleza
del día de reposo. ¿Qué fue lo que vimos esta mañana? Vimos el día de reposo como una señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo, y una manera de servir a Dios como su pueblo. Esa es la enseñanza que hemos desarrollado en la mañana de hoy. Vimos que Dios, como el autor y Señor del día de reposo, ha dado esta ordenanza a su pueblo para que su pueblo lo guarde como señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo, como un recordatorio de haber sido redimido de la esclavitud. Este día, que había sido apartado por Dios y para Dios, debía ser celebrado con gozo por su pueblo. No dijimos como una carga. Hermanos, ¿cómo este pasaje nos lleva a Jesucristo? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Bueno, hermanos, tiene mucha importancia. El día de reposo tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. El día de reposo, el tema del cual estamos hablando en la mañana de hoy, tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Recuerda que Jesús dijo de sí mismo allá en Mateo capítulo 11 versículo 28, cuando los fariseos estaban acusando a los discípulos del Señor de que ellos estaban rompiendo espigas el día de reposo para poder comer. ¿Qué les dice Jesucristo? Jesús les dice de él mismo que él era ¿quién? El Señor del día de reposo. Mas el Hijo del Hombre, les dice Jesús, es el Señor del día de reposo. Marcos capítulo 2 versículo 28. En Mateo capítulo 11 versículo 28 también Jesús hizo el siguiente llamado. Cuando él estaba proclamando y predicando allá en las calles de Jerusalén, él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar, reposar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento del reposo de Dios. Hermanos, así como Dios terminó su obra de creación en Génesis y reposó, Jesucristo, que vino a este mundo a llevar a cabo la obra de redención de Dios hasta culminar, él también terminó esa obra. De ahí que en la cruz del Calvario, justo antes de morir, Juan capítulo 19 versículo 30, él dice una frase de dos palabras que significa terminada obra. ¿Y cuál es? Consumado es. Y dice que luego entregó el Espíritu. Jesucristo vino a llevar a cabo la obra de Dios y él lo culminó. Pero ¿qué es lo que viene luego de la muerte del Señor? 3 días después, ¿qué viene? La resurrección, cuya resurrección fue el primer día de la semana. El día de reposo en Cristo, mis amados hermanos, en el nuevo pacto, ahora es el día de la resurrección. El día de reposo en Cristo dentro del nuevo pacto, ahora es el día de la resurrección. Por eso es que ahora para el cristiano es el primer día de la semana. Es por esa razón, mis amados hermanos, los discípulos claramente entendieron ellos este mensaje. Por eso es que luego de la ascensión de Cristo, los seguidores del Señor, los primeros cristianos, comenzaron a reunirse ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Hechos capítulo 20 versículo 7 menciona aquello. Primera Corintios capítulo 16 versículo 2 menciona también aquello, que cada primer día de la semana la primera iglesia comenzó a reunirse, y así sucesivamente mientras fue transcurriendo la historia. Y cuando tú llegas a Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, uno encuentra que ese primer día de la semana llegó a llamarse ¿qué? El día del Señor. El día de reposo cristiano igual al día del Señor, donde como iglesia, la iglesia a lo largo de la historia comenzó a conmemorar
ese día del Señor, la redención de nuestros pecados y la nueva creación de Dios en Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo somos una nueva creación, y como nueva creación en Cristo, nosotros ahora conmemoramos dicha nueva creación en ese día en el cual el Señor ha resucitado. En las palabras de Watson, una vez más citamos a este autor, él dice: si bien Dios instituyó el antiguo sábado para ser un memorial de la creación, eso se recordaba en el antiguo pueblo, en el pueblo de Israel, ahora ha traído el primer día de la semana en su habitación en memoria de una obra más gloriosa que la creación. ¿Y cuál es esa obra más gloriosa que la creación? La redención. Grande fue, dice, la obra de la creación, pero mayor fue la obra de la redención. Hermanos, es inmensa la obra de la creación. Alguien queda sorprendido al entender y ver cómo es que Dios con su palabra y día tras día creó todas las cosas que nosotros podemos ver. Pero sabes, mucho más grande es cómo Dios hizo la nueva creación a través de Cristo, salvando personas, dando nueva vida a aquellas personas que no merecíamos, que estábamos perdidos, que vivíamos en otras cosas, que nos dedicábamos a otras cosas. Pero cómo Dios ha ido salvando y transformando personas a través de Jesucristo. Hermanos, eso es mucho más grande que esa obra de creación. Y sabes, todo eso Dios lo ha hecho a través de ¿qué? A través de Jesucristo. Y nosotros como pueblo, como iglesia, el primer día de la semana justamente conmemoramos y recordamos esa maravillosa obra. Además, si bien estamos bajo el nuevo pacto, ya no bajo el antiguo pacto, eso no quita, mis hermanos, el hecho de que como creyentes tengamos el privilegio y la responsabilidad de guardar un día de la semana para el Señor. No por el hecho de estar en el nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ahora ya ha vencido, ya ha cesado ese mandato. Hermanos, no. Seguimos teniendo ese privilegio y esa responsabilidad en cuanto al día de reposo, que para nosotros es el día del Señor. Si bien el pueblo de Israel estaba llamado a celebrar como familia y como comunidad con gozo el día de reposo para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto, mis amados hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos celebrar el día del Señor? Y particularmente el culto público de adoración, donde como iglesia, como familia, porque la iglesia es una familia, y es una familia compuesta ¿de qué? Compuesta de pequeñas familias. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos celebrar y conmemorar nuestra liberación? No una liberación de una esclavitud física, sino de una liberación mucho mayor, una liberación espiritual, una liberación de la esclavitud del pecado, y además de la realidad que en Cristo, mis amados hermanos, que en Cristo ya hemos ingresado al reposo de Dios. Israel esperaba, hermanos, nosotros ya hemos ingresado en Cristo al reposo de Dios. Todo aquel que es cristiano ya es parte de ese reposo. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Si tú has ido a Cristo, tú ya estás descansando en Cristo. Y sabes, los días domingos recordamos aquello. Andas tú luchando en la semana, andas tú batallando ahí con los chicos, con los hijos en casa, con las hijas, ahí en el trabajo con el compañero que te es pesado y día tras día quizás te trae cargas tras cargas. El comerciante está con el cliente batallando ahí.
Y estamos luchando. Y tú entiendes a lo que me refiero. Y está siendo tentado el joven, está siendo tentado la señorita, el casado, la casada. Batallamos. Y como que llega viernes y estamos ahí medio agonizando. Y Dios te da este día para que sea un tiempo para que tú puedas refrescarte, reanimarte, para que puedas reponer nuevas fuerzas y volver nuevamente a seguir andando en este mundo, pero con los ojos puestos en la gloria, con los ojos puestos en el Señor. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y sabes, eso celebramos y conmemoramos cuando nosotros nos reunimos como iglesia en este día especial. Pregúntate, hermano, ¿cómo tú consideras el día del Señor? ¿Cómo lo consideras este día? La reunión que tenemos como iglesia en este día especial, ¿cómo tú lo consideras, joven señorita? Aquí los que son hijos, los que son hijas, ¿cómo lo consideran? ¿Lo consideramos como una carga? ¿Lo consideramos como un privilegio? ¿Cómo lo consideramos? Cuando venimos a congregarnos como iglesia, ¿cuál es la actitud con la que venimos? Como familia. Y todos luchamos. De seguro, yo estoy consciente de eso. Todos tenemos luchas. Pero ¿cuál es aquella intención que tú tienes en el corazón en cuanto a este día? ¿Cómo te preparas para este día y para esta reunión especial que Dios nos ha dado como pueblo? ¿Cómo te preparas? Y una vez más quisiera citar aquí a Thomas Watson. Me ha ayudado mucho su material en el sermón de esta mañana. Él dice lo siguiente: el viajero, dice Thomas Watson, se levanta temprano para emprender su viaje. Y quizás tú has tenido la experiencia de viajar. Quizás un viaje se te ha dado a las 6, 7 de la mañana. De seguro tú experimentas eso. Te preparas antes, o incluso un día o 2 o 3 días antes. Alistas las cosas como para que no te olvides nada. Dice él, el viajero se levanta temprano para emprender su viaje. Y hace esta pregunta muy confrontativa: y nosotros, refiriéndose a los cristianos, que en este día estamos viajando al cielo. Y él dice, no. O sea, si el viajero se prepara, tú que eres un viajero que estás de camino hacia la nación celestial, y este día es como si vendrías y un poquito probases de esa estadía allá en la nación celestial, ¿no nos preparamos?, se pregunta él. Y dice, ciertamente, si amáramos a Dios como debiéramos, nos levantaríamos temprano este día para encontrarnos con aquel a quien ama nuestra alma. ¿Sabes? Este día muestra cómo está nuestra condición espiritual. Muestra el grado en el cual se encuentra tu amor para con el Señor. Y hermanos, esto me confronta a mi familia, y espero que a cada uno de los que estamos presentes en esta mañana también nos confronte. El viajero, y como decíamos, uno tiene esa experiencia, pero este día especial que Dios nos ha dado, ¿cómo es que nosotros lo vamos viendo? Por último, cada vez que nos reunimos como iglesia, conmemorando el día de reposo, el día del Señor, hermanos, no solo celebramos por medio de la fe en Cristo que ya hemos ingresado al reposo de Dios. Dijimos que eso lo celebramos, sí, pero no solamente eso, sino que además de eso anunciamos la esperanza que tenemos de ingresar al reposo eterno de Dios
que nos espera. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Vayamos allá para terminar este último pasaje. De ahí que en la lectura bíblica leímos Hebreos 3 y 4, porque habla acerca del día de reposo, mostrando esta esperanza. Dice el versículo 9, Hebreos 4, 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Hemos entrado? Sí, pero todavía hay algo más. Dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo, y recuerda que ese reposo es Cristo, ya estamos en el reposo en Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, en ese reposo eterno que nos espera, donde vamos a tener un encuentro especial con Cristo, y ese reposo va a ser completamente eterno. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay un reposo que nos espera, y este día que nos reunimos como iglesia, anunciamos nosotros eso. Nos anunciamos a nosotros mismos, anunciamos a nuestra alma, anunciamos a nuestros hijos, a nuestras familias. Hay algo que nos espera, y nos exhortamos diciendo, procuremos. Si bien Dios en Cristo nos ha salvado, mis amados hermanos, Dios también nos llama a procurar y a andar de esa manera mientras estamos en este mundo. Todo aquel que tiene esa esperanza, mientras está acá, va a ir caminando en pos de ello. Dios bendiga su palabra, y demos gracias al Señor por esa maravillosa obra que en Cristo ha hecho en favor de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso pasaje donde nos muestras este día especial como una señal, como un símbolo de aquella relación pactual que tú has querido hacer para con nosotros. Pero también nos das este día como una forma de poder servirte a ti como hijos tuyos. Gracias por ese privilegio, Señor. Ayúdanos a poder examinar nuestros corazones, que realmente todos los que estamos presentes en esta mañana, al ver este pasaje como una muestra de tu bondad y de tu amor para con nosotros, como un regalo maravilloso, pues podamos considerarlo como tal, Señor. Nos das ese privilegio, y que podamos verlo como un privilegio en nuestras vidas. Y todo eso lo has hecho tú, Señor, real y viable para nuestras vidas a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque mientras vamos escudriñando tu palabra, vemos tanta bendición que Jesucristo ha ganado en favor de nuestras vidas. Así como lo dice tu palabra, toda bendición espiritual. Y este día es parte, Señor, de esas bendiciones. Seas tú, Señor, edificando tu iglesia según la promesa que has dejado por escrito en tu palabra. Oramos de esta manera agradecidos para contigo, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mira a Cristo, hermano, y permanece en Él, permanezcamos en Él. Pongámonos de pie y cantemos, alcemos nuestras voces con este canto de alabanza, la doxología de Judas, a aquel que es poderoso, a aquel que es nuestro reposo. También se encuentra en sus Biblias, en Judas, versículos 24
y 25. Mientras también adoramos al Señor con nuestras ofrendas para la extensión del reino de Cristo y que muchos que aún no han alcanzado este reposo también entren al reposo de Cristo.